En las lecciones anteriores definimos la química como el estudio de la materia y los cambios que experimenta. La materia es todo lo que ocupa espacio y tiene masa. La materia incluye todo lo que podemos ver y tocar, como el agua, la tierra y los árboles, y lo que no podemos ver ni tocar, como el aire. Así pues, todo el universo tiene una conexión química. Los químicos distinguen varios subtipos de materia con base en su composición y propiedades. La clasificación de la materia incluye sustancias, mezclas, elementos y compuestos, además de átomos y moléculas que estudiaremos en lecciones más adelante. La materia puede dividirse en mezclas y sustancias puras. Entre las mezclas podemos encontrar aquellas que son homogéneas y por otro lado tenemos aquellas que son heterogéneas. Por otra parte, las sustancias puras pueden ser compuestos o elementos. Comencemos hablando de las mezclas. La definición de una mezcla es una combinación de dos o más sustancias en la que éstas conservan sus propiedades distintivas. Algunos ejemplos familiares son el aire, las bebidas gaseosas como la Coca-Cola, la leche y el cemento. Las mezclas no poseen composición constante. Así, las muestras de aire obtenidas en distintas ciudades probablemente diferirán en su composición a causa de diferencias de altitud, contaminación atmosférica, etc. Entonces, una mezcla, en otras palabras, es un material formado por dos o más componentes unidos, pero no combinados químicamente. Y cabe destacar que en una mezcla no ocurre una reacción química. Como lo mencionábamos anteriormente, las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Por ejemplo, cuando se disuelve una cucharada de azúcar en agua, obtenemos una mezcla homogénea, en la cual la composición de la mezcla es uniforme. Podemos dar una definición formal de mezcla homogénea como aquella mezcla en la que sus componentes no se pueden diferenciar a simple vista y se conocen con el nombre de disoluciones o soluciones, y están constituidas por un soluto y un solvente. Veamos algunos ejemplos. Tenemos sal disuelta en agua. Aquí es una solución de sólido, en el cual el sólido es la sal, en líquido, agua. Los perfumes son soluciones de líquido que pueden ser aceites esenciales en líquido alcohol. Solución de sólido azúcar en líquido que es agua. El acero, que es una aleación, una solución de sólido que viene siendo carbono en sólido hierro. Y el agua carbonatada o todas las bebidas, todas las gaseosas, que es una solución de gas de dióxido de carbono en líquido que es agua. La contraparte de una mezcla homogénea es una mezcla heterogénea. En este tipo de mezclas la composición no es uniforme y podemos distinguir a simple vista cada uno de los componentes. Siempre va a estar formada por dos o más sustancias físicamente distintas que están distribuidas en forma desigual. Algunos ejemplos de esto son una mezcla de arena y agua, o podemos tener aceite y agua, que son los ejemplos más clásicos. Podemos tener monedas sumergidas en agua y podemos tener una ensalada de verduras. Todos estos son ejemplos de mezclas heterogéneas. Dentro de las mezclas heterogéneas nosotros podemos encontrar un tipo de mezcla especial que se llama coloide. En este tipo de mezcla heterogénea está formado por dos o más fases. Principalmente una es la fase continua, que por lo general viene siendo fluida, y la otra es la fase dispersa, que tiene forma de partículas. Esta fase dispersa por lo general tiene forma de sólido. Aquí, como lo podemos ver en las imágenes que les presento, tenemos pinturas y tenemos mayonesa. Las partículas coloidales, según su afinidad o repulsión por el medio dispersor, se clasifican como liófilos, es decir, que tiene afinidad por el medio dispersor, o liófobos, que rechaza al medio dispersor. Si el medio dispersor es el agua, entonces se dice que pueden ser hidrofílicos o hidrofóbicos, como lo podemos observar en la imagen que les presento en pantalla. Ahora, en cuanto a los coloides, podemos tener estas combinaciones que les presento en pantalla. Podemos tener que la fase dispersora sea líquido, sólido, gas, y la fase dispersa puede ser igual, sólido, líquido, gas. Si tenemos que la fase dispersora es líquida y la fase dispersa es un sólido, entonces se le conoce como gel, y algunos ejemplos de geles vienen siendo la pintura, la jalea y la gelatina. Si tenemos un líquido en otro líquido, se dice que son emulsiones líquidas, como por ejemplo la mayonesa, leche y el asfalto.
Si tenemos un líquido en un gas, se dice también que es una emulsión líquida, pero la diferencia es que aquí se les conoce como espumas y en las líquidos se les conoce como emulsiones. Entonces, ejemplos de espumas viene siendo la nata batida y la espuma de la cerveza. Si hablamos de la fase dispersora sólida, en la fase dispersa sólida se le conoce como el sol sólido. Aquí los ejemplos vienen siendo los diamantes negros o piedras preciosas como el rubí, topacio, esmeralda, etc. Si tenemos un sólido en un líquido, se dice que es una emulsión sólida. Algunos ejemplos de esto son el queso y la mantequilla. Si tenemos un sólido en gas, se dice que es una espuma sólida. Por ejemplo, la piedra pómez, esponjas, tecnopor. Finalmente, tenemos, si la fase dispersora es gas, con la fase dispersa es sólido. Aquí se les conoce como aerosoles sólidos. Ejemplos de estos son humos, polvos, virus en el aire, etc. Y si la fase dispersora es gas y la fase dispersa es líquido, se dice que son aerosoles líquidos, como la niebla, el spray, la nube, etc. Ahora, ¿por qué no hay un gas en otro gas? Muy sencillo, porque todos los gases son solubles entre sí. Y aquí nos interesa ver que tengamos cada una de las fases presentes en la mezcla heterogénea. Un gas en otro gas sería una mezcla homogénea. Dentro de las mezclas heterogéneas también podemos encontrar suspensiones químicas. Estas son mezclas heterogéneas que están formadas por un sólido en polvo, que se le conoce como el soluto, o pequeñas partículas no solubles, que se les conoce como la fase dispersa, que se dispersan en un medio líquido, dispersante o fase dispersora. El ejemplo más fácil aquí es todos los jugos que pueden tener de frutas, como por ejemplo el de sandía, el de piña, papaya, pepino. Todos los jugos de frutas viene siendo una suspensión química. En el caso de las mezclas heterogéneas es muy importante estudiar un fenómeno físico que se le conoce como el efecto Tyndall. Este fenómeno nos explica cómo las partículas coloidales en una disolución o en un gas son visibles porque reflejan o refractan la luz, como lo podemos ver en pantalla. Tenemos la luz, cae en la partícula, aquí se dispersa la luz y podemos ver cómo siguen los haces de luz. ¿Por qué es importante conocer sobre el efecto Tyndall? Porque nos va a ayudar a diferenciar entre mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Todas las mezclas homogéneas no presentan el efecto Tyndall, es decir, que la luz no es visible a como se vería en un coloide o en una suspensión. Aquí, por ejemplo, si ustedes tienen un haz de luz y lo proyectan sobre el agua, no van a ver las partículas de agua moviéndose en la solución. En cambio, si ustedes tienen leche o tienen harina mezclada con agua, ustedes van a ver cómo hay partículas que se están moviendo en la solución. Otro fenómeno físico que también es de interés es el movimiento browniano. Este es el movimiento aleatorio que se observa en las partículas que se hallan en un medio fluido, que puede ser líquido o gas, como resultado de los choques contra las moléculas de dicho fluido. Aquí, como lo podemos ver en pantalla, es un movimiento aleatorio de partículas y eso también nos interesa estudiar para determinar si es una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea. En esta diapositiva podemos ver una comparación de los tipos de mezcla. Aquí comparamos las mezclas homogéneas con los coloides y las suspensiones. Si ustedes se fijan, en una mezcla homogénea el tamaño de las partículas es muy pequeño y aquí son transparentes porque las partículas quedan descompuestas en moléculas y iones. Un coloide es el punto intermedio entre la mezcla homogénea y la suspensión. Aquí las partículas se reconocen porque se reflejan y refractan la luz. Y finalmente, en una suspensión, las partículas son relativamente más grandes a comparación de un coloide y a comparación de una mezcla homogénea. Las partículas son opacas o translúcidas y las partículas se observan a simple vista o mediante un microscopio. Y finalmente, antes de pasar con la parte de sustancias puras, aquí les dejo una tabla resumen en la cual comparamos mezclas homogéneas con las mezclas heterogéneas. Aquí, como lo mencionábamos anteriormente, el tamaño de partícula en una solución o mezcla homogénea, el tamaño de partícula es muy pequeño, el coloide es el punto intermedio y la suspensión tiene el tamaño de partícula más grande. En cuanto a la visibilidad de las partículas, en una solución no podremos verlas, en un coloide podremos verlas si usamos un microscopio electrónico y en una suspensión podremos verla a simple vista o con un microscopio óptico.
Podemos separarlas por filtración, una solución no, un coloide tampoco y una suspensión sí. Sedimenta, es decir, que se genera un sólido que cae al fondo de la solución, en una solución no, en un coloide tampoco y en una suspensión sí. Las soluciones y las suspensiones no presentan efecto Tyndall, los coloides sí lo presentan. Y movimiento browniano igual, las soluciones y las suspensiones no presentan movimiento browniano y los coloides sí lo presentan. Una sustancia pura es una clase particular de materia homogénea cuya composición es fija y químicamente definida. Ejemplos de sustancias puras son los elementos químicos, a los cuales se les conoce como sustancias simples, y los compuestos, que se les conoce también como sustancias compuestas. Un elemento químico es una sustancia pura que no puede descomponerse en otras sustancias más sencillas por ningún procedimiento. Ejemplo de esto son todos los elementos que ustedes pueden encontrar en la tabla periódica. Todos estos de aquí son sustancias puras. Y finalmente tenemos los compuestos químicos, los cuales se tratan de sustancias formadas por la combinación de dos o más elementos en proporciones fijas. Los compuestos químicos pueden descomponerse en elementos o en otras sustancias por métodos químicos.